Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La ventisca rugía con una fuerza que parecía querer borrar del mapa todo rastro de vida. La nieve caía en torbellinos interminables, cubriendo árboles, rocas y senderos hasta dejarlos irreconocibles. Era la noche más cruel del invierno en las tierras del norte, y para cualquiera que no tuviera un techo, aquello significaba una sentencia de muerte. Entre las ruinas de un antiguo santuario, casi sepultado bajo siglos de hielo, una figura femenina avanzaba tambaleante. Su silueta se perdía entre las ráfagas blancas, pero sus ojos, de un azul intenso y luminoso, resistían encendidos contra la oscuridad. Elena llevaba 10 años sin conocer la calidez de un fuego, ni la suavidad de una manta, ni el consuelo de una cama. Su exilio había sido despiadado, el clan al que pertenecía la había expulsado acusándola de traición, y desde entonces, solo había tenido el suelo helado como compañía. Cada noche era un suplicio. Dormía en cavernas húmedas o bajo árboles secos, siempre con el cuerpo entumecido y el alma hecha jirones. El frío la había marcado tanto que incluso su piel mostraba cicatrices blancas, rastros de noches en que estuvo a punto de no despertar jamás. Y, sin embargo, seguía con vida, aferrándose a un instinto que no sabía de dónde provenía. Aquella noche, sin embargo, era diferente. La tormenta era tan brutal que incluso ella, acostumbrada al sufrimiento, sabía que no resistiría. El viento le cortaba la piel como cuchillas, y sus labios, agrietados y sangrantes, apenas podían murmurar plegarias sin sonido. De pronto, entre la espesura de la nieve, distinguió un resplandor lejano, una luz cálida que se filtraba desde una colina. El corazón le dio un vuelco. Una cabaña. Un refugio. Algo humano. Arrastró sus pies adoloridos en dirección a esa esperanza. Cada paso se sentía como el último, pero la idea de un fuego encendido la empujaba hacia adelante. Cuando al fin llegó a la puerta de madera, apenas tuvo fuerzas para golpearla. Su mano temblaba tanto que los golpes parecieron suaves caricias contra la superficie helada. La puerta se abrió de golpe. La luz dorada del interior la cegó por un instante. Allí estaba Mateo, un hombre de rostro curtido por el trabajo en la montaña, con cabello oscuro y una mirada firme que reflejaba sorpresa y desconfianza. En su mano sostenía una lámpara de aceite, y detrás de él, una chimenea ardía con fuerza. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas involuntarias. No recordaba la última vez que había visto fuego tan cerca. Sus labios se abrieron, pero la voz salió rota, débil, casi como un susurro arrastrado por la ventisca. Por favor, solo una noche, en tu cama caliente. Mateo frunció el ceño, desconcertado. Ante él no estaba una mendiga común. Sus facciones eran extrañas, casi etéreas, con un brillo que no pertenecía a ningún humano. La mujer estaba cubierta de nieve y llevaba un manto desgarrado que apenas le servía de abrigo. Podía ser peligrosa, pensó, podía traer consigo problemas que él no entendía. Pero algo en la forma en que temblaba, en la desesperación de sus ojos, lo desarmó. No era una trampa. Era pura necesidad. Durante un segundo, ninguno habló. El viento silbaba entre las rendijas, la tormenta rugía afuera, y solo el latido acelerado de Elena parecía resonar en aquel silencio. Mateo apartó la lámpara y abrió más la puerta. El calor escapó hacia afuera como un abrazo invisible. «Entra». Su voz fue grave, pero no hostil. Elena dio un paso, luego otro, y finalmente cruzó el umbral. La sensación de calor en su piel la estremeció de pies a cabeza. Se aferró a la manta que colgaba de sus hombros, intentando cubrirse más, pero ya no podía contener las lágrimas. Cayó de rodillas sobre la alfombra frente al fuego, incapaz de mantenerse en pie. El aire cálido la envolvía como un bálsamo que hacía arder cada herida congelada. Sus dedos rozaron la madera del suelo, y un sollozo escapó de su pecho, un sonido desgarrador, mezcla de alivio y desesperación. Mateo cerró la puerta tras de sí y la observó en silencio. Era un hombre acostumbrado a la soledad, a las montañas y a los inviernos duros. No solía dejar entrar extraños, pero aquella mujer tenía algo que lo conmovía más allá de cualquier lógica. Se acercó con cautela, tomó una manta gruesa del sillón y la cubrió con ella. El contacto del tejido cálido sobre sus hombros hizo que Elena temblara aún más, como si el cuerpo no pudiera procesar tanta diferencia entre el frío de afuera y la calidez de adentro. «Bebe», dijo Mateo, tendiéndole una taza con infusión caliente que acababa de preparar. Elena la tomó con manos temblorosas. Sus labios se apoyaron en el borde, y el vapor le acarició el rostro. La primera gota que probó le supo al tesoro más valioso del universo.
Entonces, levantó los ojos hacia él. Sus pupilas azules se encontraron con la mirada oscura de Mateo, y por un momento no hubo tormenta, ni exilio, ni soledad. Solo aquel instante, dos desconocidos compartiendo calor en la noche más cruel del invierno. Y por primera vez en 10 años, Elena pensó que quizá aún podía existir un lugar para ella en el mundo. Mateo no sabía qué pensar. La mujer que ahora estaba frente al fuego parecía una aparición salida de otro mundo. Sus cabellos húmedos caían en mechones plateados hasta sus hombros, y sus ojos seguían reflejando aquel azul imposible, como estrellas atrapadas en un cuerpo humano. Sin embargo, lo que más lo conmovía no era su extrañeza, sino el modo en que se acurrucaba contra el calor de la chimenea, como si temiera que en cualquier momento ese refugio pudiera desvanecerse. El silencio reinó unos instantes. Afuera, la tormenta golpeaba las paredes de la cabaña con una furia ensordecedora, pero adentro todo parecía suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos dos. Mateo la observaba con prudencia, de pie, apoyado en el marco de la mesa de madera. Su vida solitaria en aquellas montañas le había enseñado a desconfiar de cualquiera que apareciera de improviso. Sin embargo, su instinto de cazador, ese que tantas veces lo había salvado en la naturaleza, no detectaba en ella amenaza alguna. Lo que percibía era debilidad, cansancio, un alma quebrada. Cuando vio que sus labios temblaban, se acercó lentamente y dejó a su lado un cuenco con sopa caliente. «Come un poco. Te hará bien». Elena dudó. Sus manos temblaban demasiado para sostener la cuchara, así que Mateo se inclinó, la tomó y se la acercó con paciencia. Ella bebió un sorbo, cerrando los ojos con un suspiro profundo. Era la primera vez en años que probaba un alimento caliente. Una lágrima se deslizó por su mejilla sin que pudiera evitarlo. «No quiero tu lástima», murmuró con voz quebrada, sin levantar la vista. «Solo quiero sentir calor humano. Aunque sea esta noche». Sus palabras golpearon el pecho de Mateo con una fuerza que no esperaba. Había visto desesperación en muchos rostros, pero aquella confesión era distinta. No hablaba de comida ni de refugio. Hablaba de algo mucho más íntimo, de cercanía, de contacto, de sentir que pertenecía a algún lugar. Se arrodilló frente a ella y le levantó el rostro con suavidad. «No es lástima», dijo con firmeza. «Es lo que cualquiera merece». Elena lo miró a los ojos, intentando descifrar si aquel humano hablaba en serio o si solo estaba jugando con su dolor. En sus pupilas no vio engaño, solo honestidad. Y eso la desarmó más que el frío. La tensión entre ambos era palpable. El fuego iluminaba sus rostros, dibujando sombras que se movían en las paredes de la cabaña. Por primera vez en 10 años, Elena sintió que alguien estaba dispuesto a verla como algo más que una carga. Se recostó sobre la manta y cerró los ojos, agotada, mientras Mateo permanecía junto a ella, sentado en una silla de madera, vigilando su respiración irregular. Pero Elena, aunque su cuerpo pedía descanso, no podía entregarse del todo al sueño. Su mente estaba atrapada entre el miedo y una extraña calma que aquel hombre le transmitía. «¿Por qué me dejas entrar?», preguntó de repente, en un susurro. «No me conoces. Podría traerte desgracia». Mateo clavó su mirada en el fuego antes de responder. «No soy de los que cierran la puerta cuando alguien está muriendo en la nieve. Si eso me trae problemas, entonces los enfrentaré». Elena abrió los ojos, sorprendida por la seguridad en su voz. Nadie había hablado así por ella desde que era niña. Aquellas palabras encendieron en su pecho un calor distinto al de la chimenea. Un silencio cargado cayó sobre ellos. El sonido de las llamas llenó el vacío, y la nieve continuó azotando el techo. Elena, con los ojos húmedos, se giró hacia él. «Mateo», pronunció su nombre por primera vez, con un acento extraño, como si saboreara cada sílaba. «No sé si puedo quedarme, pero esta noche necesito creer que aún hay un lugar para mí». Mateo asintió sin apartar la mirada de ella. Se levantó, tomó otra manta más gruesa y la colocó sobre la cama. «Entonces descansa. La tormenta pasará, y yo estaré aquí». Elena, por primera vez en mucho tiempo, se permitió confiar. Se acomodó bajo las mantas, todavía temblando, pero ya no por el frío. Sus ojos se cerraron lentamente, mientras su último pensamiento fue que aquella noche podría marcar el inicio de algo que jamás imaginó recuperar, la sensación de estar a salvo en los brazos de otro. La noche avanzaba lentamente. El viento afuera rugía como un animal salvaje, golpeando los muros de la cabaña, pero dentro reinaba un silencio extraño, apenas roto por el crepitar constante de la leña en la chimenea.
Ese sonido se había convertido en un latido acompasado que parecía arrullar a Elena, aunque su cuerpo seguía demasiado inquieto para entregarse al descanso por completo. Estaba acostada en la cama, envuelta en mantas, con la piel aún marcada por el frío de tantas noches pasadas en la intemperie. Sin embargo, su mente no lograba aceptar aquella calidez como algo real. Sus ojos azules se mantenían abiertos, fijos en las vigas del techo de madera, temiendo que al cerrarlos todo se desvaneciera y volviera a encontrarse sola en la nieve. Mateo permanecía a su lado, sentado en una silla robusta de madera. Había prometido vigilarla, como si de algún modo supiera que ella necesitaba más que calor físico, necesitaba saber que no estaba sola. Él la observaba en silencio, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Su respiración era profunda, pero no se atrevía a cerrar los ojos. Había algo en esa mujer que lo mantenía alerta, no por miedo, sino por la certeza de que era alguien que había sufrido demasiado. Elena giró lentamente el rostro hacia él. Sus miradas se cruzaron, y por primera vez desde que entró en la cabaña, dejó escapar un suspiro audible. Hace 10 inviernos que no siento esto, dijo en voz baja, con un tono quebrado. Calidez. Mateo no respondió de inmediato. Había en esas palabras un peso enorme, una confesión cargada de dolor. Finalmente, se levantó de la silla, dudando un instante, y luego se acostó junto a ella, sobre la manta, dejando apenas unos centímetros de distancia entre ambos. Elena lo miró sorprendida, sus labios entreabiertos, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. No tienes que seguir temblando sola, murmuró Mateo, con voz grave pero serena. Elena cerró los ojos con fuerza y contuvo un sollozo. Durante años había prometido no volver a confiar, no volver a permitir que alguien se acercara demasiado. Y, sin embargo, el calor del cuerpo de Mateo, esa presencia sólida junto a ella, rompía cada una de sus murallas. Se movió despacio, con miedo de que él se apartara, y apoyó la frente en su pecho. El silencio se llenó con el sonido de su respiración temblorosa. Mateo la rodeó con un brazo, con una torpeza que revelaba lo inusual de la situación para él, y la atrajo suavemente contra su cuerpo. No había deseo carnal en ese gesto, sino una ternura genuina, el simple instinto de proteger lo que estaba herido. Elena dejó escapar un sollozo contenido. Me acusaron de traición, susurró entrecortada. Me arrancaron de mi hogar, me dejaron en la nieve como si fuera una bestia indeseable. Desde entonces, cada noche fue un castigo. Cada noche pensé que no despertaría al amanecer. Mateo permaneció en silencio, escuchando con atención. Sus manos, ásperas por el trabajo, se movieron lentamente sobre la espalda de ella, transmitiéndole calma. No había palabras que pudieran borrar lo que había sufrido, pero sí podía ofrecerle algo que quizás nadie le había dado en mucho tiempo, compañía sin juicio. No tienes que hablar más si no quieres, dijo finalmente, en un susurro. Pero escucha algo, ya no estás sola. Elena levantó la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas que reflejaban la luz del fuego. Lo observó en silencio, como si buscara señales de falsedad, algún indicio de que él estaba mintiendo. Pero lo que vio en sus pupilas oscuras fue solo honestidad. Esa certeza le provocó un temblor distinto, no de frío, sino de emoción. El fuego proyectaba sombras en las paredes, danzando alrededor de ellos, como si la misma cabaña quisiera guardar aquel instante. Elena se acurrucó más en su abrazo, dejando que por primera vez en 10 años alguien sostuviera su fragilidad. Los párpados comenzaron a pesarle. El cansancio acumulado de tantas noches de vigilia se imponía al fin. Y, mientras se rendía lentamente al sueño, pensó que si moría esa noche, al menos lo haría sintiendo algo que había olvidado por completo, la sensación de ser protegida. Mateo, en cambio, no cerró los ojos de inmediato. Permaneció despierto, mirando las llamas, escuchando la respiración cada vez más pausada de Elena contra su pecho. Y en ese instante, comprendió que su vida solitaria estaba a punto de cambiar para siempre. El amanecer llegó lento, tiñendo la nieve de tonos anaranjados y dorados. La tormenta había cesado durante la madrugada, y el mundo afuera estaba envuelto en un silencio profundo, como si todo el valle se hubiese congelado en un instante eterno. Dentro de la cabaña, el fuego aún chisporroteaba suavemente en la chimenea, manteniendo el aire cálido y denso. Elena abrió los ojos con dificultad. El calor la envolvía de una manera casi irreal, y por un segundo pensó que seguía soñando. Entonces lo sintió, el brazo de Mateo todavía rodeaba su cintura, firme, protector, como si durante toda la noche hubiera velado por su descanso. Su cabeza estaba apoyada en el pecho de él, y podía escuchar el latido constante de su corazón.
Una sensación extraña, desconocida y peligrosa, se apoderó de ella. No era solo gratitud. No era solo alivio. Era algo más profundo, un cosquilleo que le recorría la piel y que le hacía sentir vulnerable de una manera distinta a la del exilio. Se incorporó con cuidado, intentando no despertarlo, pero Mateo abrió los ojos al instante. Había dormido poco, pero con una atención instintiva, como si hubiera sabido que en cualquier momento ella podía intentar marcharse. ¿Ya quieres huir?, preguntó con voz grave, aún somnoliento. Elena se sonrojó y bajó la mirada, ocultando su turbación. No quiero causarte problemas. Si me quedo, ellos vendrán. Y cuando lo hagan, destruirán todo lo que toquen. Mateo se levantó lentamente, estirándose. Su figura se recortó contra la luz que entraba por la ventana, fuerte, firme, como un muro frente a la tormenta. La miró con seriedad, pero sin rastro de duda. Entonces que vengan. Elena lo observó en silencio, incrédula. Nadie jamás había pronunciado esas palabras por ella. Durante años, todos la habían visto como una carga, como un peligro. Y ahora, aquel humano solitario, sin conocerla del todo, se atrevía a enfrentar lo que ni ella misma podía. Su corazón se aceleró. No entiendes, murmuró con voz temblorosa. Ellos no tienen piedad. No me dejaron morir en la nieve porque querían que mi sufrimiento fuera más largo. Si me encuentran contigo, no dudarán en matarte. Mateo se acercó despacio. No dijo nada al principio, solo alzó una mano y apartó un mechón de cabello de su rostro. El gesto fue simple, pero tan íntimo que Elena sintió que el aire se le quedaba atrapado en la garganta. Prefiero morir peleando a dejarte volver al hielo, dijo al fin. Elena se estremeció. Sus labios se entreabrieron como si quisiera responder, pero las palabras se negaron a salir. El peso de su historia la aplastaba, y aún así, esa chispa de calor en su interior crecía. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. El paisaje blanco se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un manto helado que ocultaba todo rastro de vida. Por primera vez en muchos años, no sintió odio hacia ese horizonte, sino un miedo distinto, perder lo que había encontrado dentro de esa cabaña. Mateo, de pie detrás de ella, cruzó los brazos y la observó en silencio. No necesitaba insistir. Su mirada hablaba por sí misma, estaba dispuesto a cargar con cualquier consecuencia. Elena cerró los ojos y apoyó una mano sobre el marco de la ventana. Un pensamiento fugaz la atravesó, quedarse. Permitir que ese hombre derribara sus muros y le devolviera lo que había perdido. Pero también sabía que quedarse significaba exponerlo a un peligro del que él apenas tenía idea. Su voz salió como un susurro quebrado. No sé cuánto tiempo podré ocultarme. Pero anoche, cuando dormí en tu cama, sentí que algo dentro de mí volvía a vivir. Y eso, me da más miedo que la muerte. Mateo se acercó, apoyó una mano en su hombro y la giró suavemente hacia él. Sus ojos se encontraron de nuevo, y en ellos ya no había distancia. Entonces confía en mí. Quédate. Elena tembló. No era el frío. Era el fuego que nacía en lo profundo de su pecho. Y en ese instante comprendió que, por mucho que temiera el regreso de sus perseguidores, lo que más la aterraba ahora era perder lo que apenas comenzaba a sentir junto a él. La puerta permanecía cerrada, pero cada golpe que resonaba en la madera hacía que el aire dentro de la cabaña se volviera más espeso. Afuera, los cazadores aguardaban, su respiración pesada mezclándose con el crujir de la nieve. Adentro, el fuego ardía con violencia, proyectando sombras que danzaban en las paredes como si también ellas esperaran el desenlace. Elena estaba de pie, con la espalda contra la pared, el corazón latiéndole desbocado. Sentía que el mundo se reducía a esos tres hombres que aguardaban afuera y al humano que, con un hacha en la mano, se interponía entre ella y la muerte. «Van a entrar», murmuró con un hilo de voz, como si las palabras pudieran quebrarla aún más. Mateo se volvió hacia ella, con la mandíbula tensa pero los ojos serenos. Se acercó despacio, dejando el arma apoyada contra la mesa. Cuando estuvo frente a ella, levantó una mano y acarició su mejilla con suavidad. «Antes de que eso ocurra, mírame». Elena lo miró a los ojos, con lágrimas acumulándose en sus pupilas. En aquel instante, el ruido de los cazadores parecía lejano. Solo estaban ellos dos, rodeados de calor y miedo. «He pasado 10 años huyendo», susurró ella. 10 años sin tocar a nadie, sin dejar que nadie me toque. Y ahora que podría perderlo todo otra vez, no quiero irme sin sentir algo real. Mateo no dijo nada. Solo bajó el rostro hacia ella y rozó sus labios con los suyos.
Al principio fue un contacto leve, como una pregunta sin respuesta. Elena contuvo la respiración, temblando, hasta que sus manos se aferraron con fuerza a la camisa de él, como si en ese instante todo su pasado y su miedo se derrumbaran. Entonces lo besó con una urgencia desgarradora, con un hambre nacida de la soledad y del dolor acumulado durante años. El fuego iluminaba sus cuerpos cuando se fundieron en un abrazo desesperado. Elena dejó escapar un sollozo, que se transformó en un gemido al sentir la calidez de Mateo envolviéndola. Cada caricia era un recordatorio de lo que había perdido durante una década, cada roce de piel era como recuperar pedazos de vida que había olvidado que existían. Mateo la sostuvo con fuerza, con un deseo que crecía en él, pero también con la delicadeza de alguien que entendía lo frágil que era ese momento. No había prisa, no había lujuria vacía, había una necesidad profunda de entregarse, de demostrarle que ya no estaba sola. Elena, por primera vez en mucho tiempo, dejó caer todas sus defensas. Su cuerpo buscó el de él con ansiedad, sus labios exploraron su cuello, sus dedos recorrieron la piel caliente bajo la tela. El mundo afuera seguía amenazante, pero dentro de la cabaña solo existía la intensidad de ese encuentro, el rugido de su sangre, el descubrimiento de que aún podían sentirse vivos a pesar de todo. La pasión se volvió ternura cuando, agotados, se quedaron recostados frente al fuego. Elena apoyó su cabeza en el pecho de Mateo, escuchando su respiración aún agitada. Su piel ardía, pero no por la chimenea, ardía porque había vuelto a sentir algo que la mantenía anclada al presente. Si muero esta noche, dijo ella, con la voz temblando. Al menos moriré sabiendo que alguien me amó, aunque fuera por unas horas. Mateo deslizó una mano por su espalda y la abrazó más fuerte. No vas a morir. No mientras yo esté aquí. Elena cerró los ojos. Afuera, los cazadores golpeaban con más fuerza, intentando abrirse paso. Pero ella ya no era la misma mujer quebrada que había llegado a esa cabaña implorando una cama caliente. Algo había cambiado dentro de ella. Y sabía que, si debía luchar, lo haría a su lado. Esa noche, entre besos y susurros, entre lágrimas y promesas silenciosas, Elena recuperó la parte de su alma que creía perdida. Y fue ese renacimiento lo que la preparó para enfrentar lo que vendría al amanecer. La madrugada cayó con un silencio extraño, como si el bosque entero contuviera la respiración. Solo se oían los crujidos secos de la nieve bajo las botas de los cazadores que rodeaban la cabaña. Eran tres, altos y cubiertos con capas negras que ondeaban con el viento, pero su sola presencia parecía multiplicar la amenaza. Llevaban armas antiguas, forjadas con metales que brillaban con runas rojas, cada una diseñada para capturar, no para matar rápido. Querían llevarse a Elena con vida. Mateo se adelantó hacia la puerta, empuñando el hacha con ambas manos. Su postura era firme, como la de un hombre que había decidido que nada ni nadie iba a atravesar aquel umbral. Elena, aún con el cuerpo marcado por la noche de pasión y entrega, se encontraba a su lado, con las manos extendidas. El aire alrededor de sus palmas comenzaba a vibrar, como si la energía contenida durante años de represión estuviera despertando. Uno de los cazadores golpeó la puerta con la empuñadura de su arma, haciendo que la madera crujiera. Entréganosla, humano. No sabes lo que proteges. Mateo lanzó una mirada hacia Elena, que lo observaba con miedo y determinación. Él asintió, como si aquel gesto fuera una promesa silenciosa, y luego levantó la voz. No es vuestra. La puerta cedió de golpe. Dos de los cazadores entraron de inmediato, mientras el tercero se quedó afuera vigilando. La cabaña, pequeña y estrecha, se convirtió en un campo de batalla improvisado. Mateo atacó al primero con un golpe de hacha que partió la mesa de madera al mismo tiempo que arrancó un grito de sorpresa al encapuchado, que retrocedió. El segundo se lanzó directo contra Elena, extendiendo una cadena grabada con runas que buscaba atraparla por la cintura. Elena alzó las manos y, con un grito ahogado, liberó un torrente de energía azul. La cadena se deshizo en chispas, y el cazador fue lanzado contra la pared, rompiendo una estantería llena de objetos. Era la primera vez en años que usaba sus poderes sin contenerse, y el aire de la cabaña se llenó de un zumbido vibrante. Mateo luchaba como un hombre acostumbrado a la dureza de la montaña. Su fuerza no venía de un entrenamiento militar, sino de años de trabajo con hachas, troncos y naturaleza salvaje. Cada movimiento era instintivo, preciso, brutal. Bloqueó un ataque descendente, giró sobre sus talones y golpeó con el mango de su arma en el rostro del enemigo, haciéndolo tambalear. El cazador afuera comenzó a romper la ventana, intentando entrar. Elena, jadeando, se colocó frente a Mateo y extendió otra vez sus manos.
El cristal estalló hacia afuera en lugar de hacia adentro, expulsando al intruso con una ráfaga de energía que iluminó la noche. El cuerpo de Elena temblaba. Usar su poder la debilitaba, pero algo en su interior ardía con fuerza renovada. No era solo miedo lo que la impulsaba. Era la certeza de que no podía dejar a Mateo solo. Uno de los cazadores se levantó tambaleante, la capucha caída revelando un rostro lleno de cicatrices y ojos brillantes de odio. No escaparás otra vez, exiliada, escupió con rabia. Tu sufrimiento aún no ha terminado. Elena apretó los dientes. Ya terminó, susurró. Una esfera de energía azul surgió de sus manos y atravesó el aire, impactando en el pecho del cazador y lanzándolo contra la puerta. Mateo, cubierto de sudor y con un corte en la ceja, se volvió hacia ella. Había visto muchas cosas en su vida, pero nunca a alguien tan frágil y tan poderosa al mismo tiempo. Su pecho se hinchó de orgullo y de un amor que ya no intentaba ocultar. Los 3 cazadores, malheridos, retrocedieron hacia la entrada. Uno de ellos, con la voz rota por la furia, lanzó una amenaza. Esto no termina aquí. Volveremos con más. Y entonces ninguno de los 2 sobrevivirá. Mateo dio un paso al frente, con el hacha aún firme en sus manos. Aquí los estaremos esperando. Las figuras se desvanecieron en la ventisca, perdiéndose entre la nieve. La calma volvió a la cabaña, pero el aire estaba cargado, como si aún retumbara el eco de la batalla. Elena se desplomó de rodillas, agotada. Mateo corrió hacia ella, la sostuvo entre sus brazos y la recostó frente al fuego. Ella lo miró con los labios entreabiertos, el sudor perlándole la frente y las lágrimas mezclándose con las cenizas en su piel. Nadie jamás, balbuceó, con la voz quebrada. Nadie peleó así por mí. Mateo apoyó su frente contra la de ella, respirando con dificultad. Acostúmbrate, porque mientras yo viva, no volverás a huir sola. Elena cerró los ojos, y en medio del cansancio y el dolor, sintió algo nuevo, la certeza de que ya no era una fugitiva, sino alguien amada y protegida. La noche apenas comenzaba, pero la batalla había encendido un fuego en sus corazones que ni la nieve más cruel podría apagar. El silencio después de la batalla parecía irreal. La cabaña, antes refugio tranquilo, estaba ahora marcada por el choque, la mesa partida, las estanterías rotas, las ventanas destrozadas y las brasas del fuego brillando con un resplandor que iluminaba los restos de la lucha. El viento entraba por las rendijas, trayendo el eco de la ventisca que aún rugía en las montañas, pero dentro había un calor nuevo, distinto, nacido de la fuerza con la que habían resistido juntos. Mateo respiraba agitado, con la ropa manchada de sangre ajena y un corte en la ceja que aún sangraba lentamente. Elena, agotada, estaba en sus brazos, con el cuerpo temblando no de miedo, sino de puro cansancio. La energía que había liberado le había costado casi todas sus fuerzas, pero en sus ojos brillaba una luz diferente, no la desesperación de antes, sino el reflejo de alguien que había vuelto a creer. Él la ayudó a sentarse frente a la chimenea y la cubrió con una manta. Se inclinó, tocándole el rostro con suavidad. «Lo lograste». Elena lo miró fijamente, con lágrimas que resbalaban por sus mejillas. «No, lo logramos. Tú y yo». Mateo sonrió, un gesto cansado pero sincero. Se sentó a su lado, dejándose caer sobre el suelo de madera. Durante un rato permanecieron así, sin hablar, solo escuchando el crepitar del fuego y el latido de sus propios corazones que aún no se calmaban. Afuera, los cazadores se habían desvanecido en la ventisca, pero los 2 sabían que no sería la última vez que los enfrentarían. Y aún así, por primera vez, Elena no sentía miedo de ese futuro. Se inclinó hacia él, posando su frente contra la suya. «He pasado 10 años huyendo, Mateo. 10 años sin un lugar al que llamar hogar, sin nadie que me mirara como lo haces tú ahora. Y esta noche, siento que renací». Mateo la abrazó con fuerza, cerrando los ojos. «Entonces quédate. No me importa quién venga ni que traigan consigo. Aquí tendrás un hogar, conmigo». Las lágrimas de Elena se convirtieron en una risa entrecortada, una risa pequeña, frágil, pero llena de esperanza. Lo besó, primero con suavidad, luego con una pasión renovada, como si en ese beso depositara todo lo que había guardado en silencio durante años. Sus labios se encontraron una y otra vez, y el mundo alrededor desapareció. La noche avanzó, y en la intimidad de la cabaña, entre el calor del fuego y el calor de sus cuerpos, se entregaron de nuevo, ya no con la urgencia desesperada del miedo, sino con la ternura y la certeza de que habían encontrado algo más fuerte que cualquier amenaza: amor. Al amanecer, la tormenta había cesado del todo.
El sol se alzó sobre las montañas y la nieve brillaba como un mar de cristales. La cabaña seguía en pie, marcada por la batalla, pero intacta en su esencia, un refugio cálido en medio de la nada. Elena salió a la puerta, envuelta en la manta de Mateo, y respiró el aire helado. Sus ojos recorrieron el horizonte blanco. Por primera vez en 10 años, la nieve no le pareció un enemigo, sino un testigo de su nueva vida. Mateo se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos. Este lugar siempre ha sido mío, pero ahora lo siento completo contigo. Ella apoyó su cabeza en su pecho, cerrando los ojos. Ya no tengo miedo. Si vuelven, que vuelvan. Porque no volveré a estar sola. El sol ascendía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El bosque, el valle y la cabaña parecían renacer junto con ellos. Y así, después de 10 inviernos de exilio, Elena encontró lo que nunca creyó recuperar, un hogar, un amor y un futuro. La nieve seguiría cayendo, las tormentas regresarían y los enemigos acecharían desde las sombras. Pero nada podría borrar lo que habían construido juntos esa noche, una promesa eterna de calor compartido en medio del frío del mundo. Elena ya no era una fugitiva, y Mateo ya no era un hombre solitario. Eran dos almas que habían decidido enfrentarlo todo juntas. Y con el corazón latiendo al mismo ritmo, comenzaron un nuevo amanecer. Fin.